Señor juez, ¿puedo enseñar algo que mi papá no sabe que tengo? La voz de mi nieto cortó el silencio pesado de la sala. Tenía solo 9 años, pero levantó la mano con una valentía que no le había visto ni a muchos adultos. El juez lo miró con curiosidad. Mi hijo, Miguel, se puso rígido en su asiento. Verónica, mi nuera, apretó la mandíbula. Yo no entendía nada. Solo sabía una cosa. Ese día, en ese juzgado de la ciudad, mi mundo se había roto. Ese día perdí a mi hijo. Pero también fue el día en que me encontré a mí misma. Déjeme decirle cómo llegué aquí. Como una madre que dio todo terminó siendo demandada por su propio hijo para quitarle la única cosa que tenía en esta vida, mi casa. Mi hogar, el refugio que construimos a pulso mi esposo y yo. En una colonia vieja pero querida. Al oriente de Guadalajara. Una casita de 2 pisos con azulejo pasado de moda. Macetas en la banqueta y la puerta siempre abierta para la familia. Todo empezó 3 meses antes. Una tarde que parecía como cualquier otra. En la cocina se horneaba el pastel de chocolate que tanto le gustaba a mi nieto. Liam, el olor a vainilla, canela y café de Ola llenaba la casa. Las cortinas blancas se movían con el aire tibio. Yo alcanzaba a oír las risas de Liam jugando en el patio, junto al limonero que plantó su abuelo. Miguel y Verónica llegaron un viernes, no un domingo como siempre. Desde que cruzaron la reja sentí algo raro. No hubo, como esta mamá. No hubo beso en la mejilla. Verónica ni siquiera me miró. Miguel evitaba mis ojos. Mamá, tenemos que hablar, dijo con una voz que no reconocí. Seca, fría, como la de un desconocido. Me limpié las manos en el mandil y los pasé a la sala. Liam corrió hacia mí. Huele a pastel. Me abrazó fuerte. Vete a tu cuarto, le soltó Verónica, jalándolo del brazo. Luego bajas. Liam me miró confundido antes de obedecer. Y allí supe que algo no estaba bien. Nos sentamos en la misma sala donde Miguel dio sus primeros pasos. Donde velamos a su padre. Donde cosí hasta la madrugada para pagarle la universidad. Todo lo que yo era estaba en esas paredes. Miguel respiró hondo sin verme. Verónica y yo hemos estado pensando. Empezó. Necesitamos nuestro espacio. Verónica sonrió, pero sus ojos eran puro cálculo. Lo que Miguel quiere decir. Dona Elena, sí, ya no me decía mamá. Es que sería mejor para todos que usted buscara un lugar más pequeño. Un departamento en planta baja. Esta casa de 2 pisos ya no es para alguien de su edad. Es peligroso, alguien de su edad. Yo tenía 65, no 100. Subía y bajaba esas escaleras diario. Las había trapeado durante más de 30 años. No entiendo, alcancé a decir, esta casa es mía. La compramos tu papá y yo. Aquí te criamos. ¿Por qué me tendría que ir? Miguel alzó la mirada. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Decisión. Porque la necesitamos más que tú, mamá. Liam está creciendo. Queremos arreglar la casa. Hacer cambios. Tú puedes vivir en cualquier lado. En cualquier lado. Después de toda una vida partiéndome el lomo para que él tuviera algo mejor. Esta casa está a mi nombre. Dije, tratando de sostener la voz. Es lo único que nos dejó tu padre. Aquí está su recuerdo. Verónica resopló. Los recuerdos no pagan el predial. Doña Elena, esta propiedad vale más de 4 millones de pesos. Es un desperdicio que esté solo para usted. Miguel es su único hijo. Es normal que la casa pase a él. Pasará a él cuando yo me muera, responde. Sorprendida de escucharme tan firme. Mientras yo esté viva. Esta es mi casa. La sonrisa de Verónica se borró. Miguel apretó los puños. El silencio se hizo pesado. Entonces no nos dejas opción, dijo él al levantarse. Saco unos papeles del portafolio y los dejo sobre la mesa de centro. Junto a mis fotos familiares. Son documentos legales. Te estamos demandando para que desocupes la propiedad. Nuestro abogado dice que podemos demostrar que ya no puedes mantenerla. Es por el bienestar de la familia. No pude respirar. Miguel, susurré. No hagas esto. Podemos hablar. Somos familia. Ya está decidido. Mamá, evito mirarme. Tienes 30 días para buscar abogado o aceptar un arreglo. Podemos darte 350,000 pesos para que rentes algo. Es más que justo. 350,000 pesos. Por la casa donde estaba mi vida entera. Verónica ya estaba en la puerta. No se lo tome personal.
Doña Elena, es sentido común. Ya piense en un asilo. Hay unos muy buenos. Un asilo. Yo, que todavía cosía. Cocinaba. Cuidaba a mi nieto. Regaba mis plantas. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé sola en la sala, rodeada de fotos de Miguel. Niño. Adolescente. Graduado. El día de su boda. En todas yo estaba ágil. Orgullosa. Ese día supe que algo se había roto para siempre. Y todavía no tenía idea hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, con el pastel que ya se había enfriado y una taza de café que se volvió amarga de tanto pensar. Las paredes parecían observarme, como si también supieran que algo se había quebrado. Sobre la mesa seguían los papeles que me dejó Miguel. Los miraba y no los entendía. Demanda de desalojo, decía el encabezado. En mi propia casa, en la casa que construimos con el sudor de mi esposo y mío. Recuerde cuando la compramos. Él trabajaba como maestro de obra. Yo cosía vestidos de novia y uniformes escolares. Durante años juntamos cada peso. Pagábamos 3,000 pesos mensuales sin fallar, ni siquiera cuando el enfermo. Ya más dejamos de creer que esa casita de la colonia Jardines del Rosario sería nuestra gerencia. Nuestro orgullo. Cuando falleció, hace 3 años, juré que nunca la vendería. En su último día, me tomó la mano y me dijo: «Prométeme que esta casa siempre será nuestra». «Te lo prometo». «Ernesto», le contesté, con el corazón roto. Y ahora mi propio hijo quería quitarme eso. Al día siguiente llamé a Margarita, mi amiga del alma, la vecina de toda la vida. Llegó con un termo de té de canela y un abrazo cálido que me hizo llorar. «No lo puedo creer, Elena», me dijo, sentándose conmigo. «Tu Miguel era un buen muchacho. ¿Qué le pasó?» «Verónica», respondí con amargura. «Desde que se casó con ella, ya no es el mismo». Margarita asintió. «Siempre se le notó que era una mujer interesada. Esa que presume su camioneta y critica tus cortinas cada vez que viene». Yo suspiré. Me ofrecieron 350,000 pesos. Dicen que es generoso, pero esta casa vale más de 4 millones. Y vale todavía más por todo lo que representa. Margarita abrió los ojos. «Eso es un robo. Ni se te ocurra aceptar. Necesitas un abogado». Yo bajé la mirada. «¿Y con qué dinero?» «Apenas tengo mis ahorros del taller y la pensión de Ernesto. No llega ni a 150,000. Ella me tomó las manos. «No te dejes». «Elena, no puedes permitir que te pisoteen. Es tu casa, tu vida». Tenía razón, pero mi corazón estaba hecho pedazos. Esa semana Miguel no vino. Tampoco llamó. Era como si hubiera desaparecido. Hasta que el miércoles, mientras cosía unos vestidos para un bautizo, escuché golpecitos en la puerta. Era Liam, con su mochila colgando y los ojos tristes. «Abu, es cierto que mi papá quiere que te vayas». Me arrodillé para quedar a su altura. «Sí, mi amor», le dije despacio. «Pero no te preocupes. Todo va a estar bien». Él negó con la cabeza. «Mamá dice que esta casa está fea y vieja, que quiere venderla y comprar un depa nuevo en el centro, que tú eres egoísta porque no quieres de Yala». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y tú qué piensas?» «Mi vida». Liam me abrazó. «Yo pienso que esta casa es la mejor del mundo. Aquí huele a pan dulce. Aquí me haces galetas. Aquí están las fotos del abuelo. No quiero que te vayas». No pude contener el llanto. Un niño de 9 años me demostraba más lealtad que mi propio hijo. «Prométeme algo», Liam, le pedí, secándome las lágrimas. «Pase lo que pase. Acuérdate que tu abuela siempre te va a querer. Y que esta casa siempre fue un hogar lleno de amor». «Sí, te lo prometo». «Abuela», respondió con los ojitos brillosos. Cuando Verónica vino por él, ni siquiera bajó del coche. Solo tocó el claxon 3 veces. Impaciente, Liam me dio un último abrazo antes de salir corriendo. Ella lo regañó en cuanto subió. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde mi ventana, tomé una decisión: no me rendiría. No iba a dejar que me arrebataran lo que Ernesto y yo construimos con tanto sacrificio. Al día siguiente, me puse mi suéter más decente y salí a buscar ayuda legal. Y allí fue donde empezó mi verdadera batalla. Salí temprano con los papeles que Miguel me había dejado doblados dentro de una carpeta vieja.
Caminé hasta la parada del camión con el corazón apretado y la mente llena de miedo. Nunca en mi vida había entrado a un despacho jurídico. El primero estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio antiguo. Me atendió un joven con corbata que no levantó la vista ni una sola vez de la computadora. Honorarios iniciales, 80,000 pesos. Me dijo, como si estuviera hablando del clima. 80,000. Repetí incrédula. No tengo esa cantidad, entonces no puedo tomar su caso. Señora, contesto, sin mirarme. Lo siento. Salí de allí con un nudo en el estómago. En el segundo despacho me pidieron 50,000 solo para empezar. Pensé en las manos de Ernesto, llenas de calos, y me dieron ganas de llorar. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, y ahora no tenía ni para defender lo que era mío. El tercer despacho era pequeño, casi escondido entre una papelería y una tienda de abarrotes. Un letrero descolorido decía, Lic. Arturo Pineda, asesoría legal y familiar. Entré sin muchas esperanzas. El abogado era un hombre mayor, de cabello blanco y lentes gruesos. Cuando le conté mi historia, no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, escuchando con atención. Cuando terminé, me ofreció un vaso de agua. Doña Elena, me dijo con voz tranquila, su hijo no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. La casa está a su nombre. Paga sus impuestos. Y no hay motivo para desalojarla. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pregunté confundida. ¿Por qué esperan que usted se asuste? Que acepte el dinero y se vaya. Es una estrategia muy común cuando hay bienes de por medio. Sentir rabia y vergüenza al mismo tiempo. Yo no quiero pelear con mi hijo. Licenciado, solo quiero vivir en paz. Entiendo, respondió él. Pero si no se defiende, él los ganan y lo perdería todo. Me quedé calada un momento. No tengo dinero para pagarle. Apenas junto para mis medicinas y el mercado. El abogado sonrió. Déjeme ayudarla. No le voy a cobrar por adelantado. He visto muchos casos como el suyo. Nadie merece ser despojado por su propia familia. Sentí que un peso enorme se me levantaba del pecho. Gracias, licenciado, de verdad. No me agradezca todavía, di yo. Vamos a necesitar paciencia y pruebas. Pero créeme, vamos a defender su casa. Esa noche dormí por primera vez en días. No mucho, pero lo suficiente para sentir esperanza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Miguel contrató un abogado caro, uno de esos que hablan fuerte y usan palabras que suenan amenazantes. Alegaban que yo no podía mantener la propiedad, que estaba deteriorada, que era peligrosa para mí. Eran puras mentiras. La casa tenía techo nuevo, tuberías arregladas, cableado actualizado. Todo estaba en orden, hasta que un día el licenciado Arturo Lego con el queno fruncido. Presentaron fotografías viejas como pruebas de que la casa tiene goteras y humedad. Me explico. Fechadas hace 3 años. ¿Reconocí estas? Sí. Eran las fotos de cuando Ernesto todavía vivía y habíamos empezado a reparar el techo. Las tenía Miguel en su celular. Mi propio hijo las estaba usando en mi contra. Son falsas, dije temblando. Todo eso se arregló. Tengo los recibos de los albañiles. Perfecto, respondió Arturo. Eso nos ayudará. Vamos a demostrarlo. Pero aunque yo sabía que teníamos la razón, por dentro sentía que ya había perdido algo más grande que una casa. Había perdido la confianza. El día que legó la notificación del juzgado, me quedé mirando el sobre como si pesara toneladas. Dentro había una fecha. Martes 15 de noviembre. Audiencia inicial. Me senté en la mesa, junto al florero con rosas secas. Y respiré hondo. Mi hijo me había demandado oficialmente. Y en ese momento entendí que la batalla ya no era por las paredes de mi casa, sino por algo más profundo. Mi dignidad. La noche anterior a la audiencia casi no dormí. Me quedé acostada viendo el techo, recordando los años en que Ernesto y yo pintamos esas mismas paredes con brochas prestadas, riéndonos de lo chueco que nos quedaban los bordes. Ahora esas paredes eran mi única defensa. Al amanecer preparé café de ola y unos moletes con frijoles para tener fuerzas. Margarita llegó temprano, con su rebozo y una mirada firme. No va sola. Elena, me tomo del brazo. Vamos a darle la cara a ese muchacho. Es mi hijo. Margarita, susurré.
No sé cómo mirarlo sin quebrarme. Entonces míralo como lo que es hoy. Alguien que te está haciendo daño. No el niño que fuiste a inscribir a la primaria, cuando llegamos al juzgado familiar. El licenciado Arturo ya nos esperaba afuera. Traía su maletín gastado, lleno de documentos y esperanza. Recuerde. Doña Elena, me dijo, no se deje provocar. Hable solo si el juez se lo pide. Y sobre todo, no pierda la calma. Dentro. El área olía a papel viejo y desinfectante. Los bancos de madera estaban casi vacíos. En una esquina vi a Miguel y a Verónica. Ella con un traje sastre beige, peinada impecable. Él con el saco que yo misma le regalé el día de su graduación. No me miraron. Fue como si yo fuera una desconocida. Pero sí vi a Liam. Mi nieto estaba sentado junto a ellos, con el uniforme escolar todavía puesto y los pies colgando del banco. Cuando me vio, su rostro se iluminó apenas un segundo. Antes de que Verónica le apretara el hombro, el juez entró, un hombre moreno, de unos 50 años, con voz grave y cansada. Caso número 1124-23, anunció. Juicio de desalojo. Demandante, Miguel Andrade. Demandada, Elena Torres. Sentí un nudo en la garganta al oír mi nombre completo. El abogado de Miguel, un tipo joven con cara de zorro, se levantó con una sonrisa fingida. Durante 20 minutos habló sin parar, que yo era una mujer mayor viviendo sola, que no tenía medios para mantener la casa, que mi salud era frágil, que el inmueble estaba deteriorado. Mi cliente, movido por amor filial, solo busca garantizar el bienestar de su madre, dijo con voz melosa. Incluso le ofrece la cantidad de 400,000 pesos para que pueda mudarse a un lugar más adecuado. 400,000, como si mi vida tuviera precio. El juez asintió, tomando notas. Luego le tocó el turno al licenciado Arturo. Se levantó despacio, ajustándose los lentes. Su señoría. Mi clienta no es una anciana indefensa, sino una mujer de 65 años que trabaja y mantiene su hogar. La propiedad está a su nombre, pagada en su totalidad. Aquí están los recibos de mantenimiento, los comprobantes del predial, las fotos actuales que prueban que la casa está en excelente estado. El juez observó los documentos. Arturo continuó con voz firme. Lo que busca el demandante no es el bienestar de su madre, sino su casa, un bien valuado en más de 4 millones de pesos. Esto no es amor filial. Es despollo. Sentí un estremecimiento. La palabra despollo sonó como un golpe seco dentro de la sala. El juez guardó silencio unos segundos. Señora Torres, dijo finalmente. ¿Desea decir algo? Me puse de pie, temblando, pero mire al frente. Sí, su señoría. Esta casa la construimos mi esposo y yo con nuestras manos. Él murió aquí, en el cuarto de arriba. Y antes de irse me hizo prometer que nunca la vendería. Es lo único que me queda de él. No entiendo por qué mi hijo quiere quitarme eso. Mi voz se quebró. El silencio que siguió fue tan hondo que escuché el tic-tac del reloj del juzgado. El juez bajó la mirada. Entiendo su situación. Señora, dijo con tono sereno. Pero debemos apegarnos a los hechos legales. La propiedad está a su nombre y no hay evidencia de incapacidad para mantenerla. No existe base para ordenar su desalojo. Un hilo de esperanza me recorrió el cuerpo. Sin embargo, continuó el juez. Voy a conceder 30 días para que intenten llegar a un acuerdo familiar. Después de ese plazo, si no hay conciliación, dictaré sentencia definitiva. 30 días. 30 días más de incertidumbre, de miedo, de silencio. Pero lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes se sintieron eternos. 30 días, dijo el juez. 30 días para llegar a un acuerdo. Pero ¿cómo se llega a un acuerdo con alguien que ya te traicionó? Cada noche me sentaba en la cocina, viendo los papeles del juicio sobre la mesa, con el corazón hecho trizas. El licenciado Arturo pasaba cada semana a revisar que todo siguiera en orden. Tranquila, doña Elena, me decía con voz paciente. Ellos no tienen caso, pero debemos estar atentos. Gente así no se rinde fácil. Tenía razón. Una tarde, mientras barría el patio, vi a Verónica frente a la reja. Traía gafas oscuras y una sonrisa que me heló. Solo vine a decirle que ella debe dejarse la víctima. Me soltó. Esta casa será nuestra, tarde o temprano. Y cuando eso pase, ni sus amigas chismosas ni su abogado barato van a salvarla.
Levante la mirada. Esta casa no está en venta, ni por dinero ni por amenazas. Por favor. Doña Elena, río con desprecio. Las viejas como usted siempre terminan solas. Mejor váyase antes de que la saquen por la fuerza. Se dio media vuelta y se subió a su camioneta. Las llantas dejaron una nube de polvo. Sentí cómo las piernas me temblaban. Pero también algo en mí se endureció. No iba a darles el gusto. Esa misma noche, mientras cenaba sopa de fideo, sonó el timbre. Era Liam, venía solo, con la mochila al hombro y los ojos hinchados. Abuela. Mamá y papá están peleando otra vez. No quería quedarme en casa. Lo abracé. Mi vida, no debiste venir solo. Caminé con Don Tono, el del puesto de jugos. Me trajo hasta la esquina. Le serví un plato de sopa y un vaso de agua fresca. Mientras comía, me contó cosas que me dejaron helada. Escuché a papá y a mamá hablando de la casa. Dijo en voz bajita. Mamá dijo que ya tiene un comprador, que en cuanto ganen el juicio, la van a vender por 4,5 millones. Y que a ti solo te van a dar una limosna para que no molestes. Me quedé muda, el niño bajó la cabeza. Yo sé que está mal, abuela. Por eso grabé lo que decían. Susurro. ¿Grabaste? ¿Cómo que grabaste? Hijo, sacó su tableta. Sí. Estaban en la sala y no se dieron cuenta. No sabía qué hacker. Pero algo me dijo que debía guardarlo. Lo miré sorprendida. Mi amor, eso puede ser importante. Pero no quiero que te metas en problemas. No me importa, respondió con una madurez que me rompió el alma. No quiero que te quiten tu casa. Lo abracé fuerte, sin poder contener las lágrimas. Esa noche durmió en el sofá, envuelto en la cobija de su abuelo. Yo me quedé despierta, mirando las luces de los autos pasar por la ventana. No sabía si aquello que había grabado sería suficiente, pero algo dentro de mí me dijo que el destino estaba empezando a moverse. A la mañana siguiente llevé la tableta al despacho del licenciado Arturo. Escucho el audio con el queno fruncido. En la grabación se oía claramente la voz de Verónica. La vieja no aguantara la presión. Cuando firme, vendemos y compramos el depa nuevo. Miguel no tiene por qué saber cuánto vale realmente la casa. Si se cuella, le digo que lo hago por su hijo. Cuando el audio terminó, el silencio fue absoluto. Esto cambia todo, dijo Arturo. Si la presentamos en el juzgado, el juez verá la verdadera intención detrás de la demanda. ¿Y no perjudica a Liam? Pregunté con el alma en vilo. No, porque no es prueba ilegal. La conversación fue en su propia casa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia podía estar de mi lado. Pero también supe que esa grabación pondría a un niño de 9 años en el centro de una tormenta. Y una abuela hace cualquier cosa por proteger a su nieto, incluso enfrentar sola a los suyos. El amanecer del día de la audiencia amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Me puse mi vestido gris claro, el mismo que usé en la misa de aniversario de Ernesto. Quería verme digna. Tranquila, aunque por dentro temblaba. Margarita llegó antes de las 8, con su rosario entre los dedos. Aquí estoy. Comadre, me dijo con firmeza. Hoy no vas a estar sola. El licenciado Arturo nos esperaba en la entrada del juzgado con una carpeta nueva. Traigo la prueba, susurro. El juez la va a escuchar. Pero prepárese, va a ser duro. Entramos. El aire olía a humedad y a papel viejo. Miguel ya estaba allí, de traje oscuro. Verónica, como siempre, impecable, con esa seguridad altanera que me erizaba la piel. A su lado, Liam, con la mirada fija en el piso. El juez pidió silencio. Hoy se reanuda la audiencia entre el señor Miguel Andrade y la señora Elena Torres. Se presentarán nuevas pruebas. El abogado de mi hijo habló primero, con voz melosa. Su señoría, mi cliente mantiene su preocupación por la salud y el bienestar de su madre. Solo busca que ella viva cómoda y segura. Mentiras. Cada palabra era una puñalada. El licenciado Arturo se puso de pie, calmado, pero con fuego en la voz. Su señoría, hemos traído evidencia que demuestra la verdadera motivación de esta demanda. El juez lo observó con interés. Presente su prueba. Arturo conectó la tableta de Liam a los altavoces. Esta grabación fue realizada en el domicilio del menor, sin manipulación. Muestra una conversación entre la señora Verónica Ramírez y el señor Miguel Andrade. Verónica frunció el ceño. Miguel se tensó. El audio comenzó. La voz de Verónica resonó clara. Cuando la vieja firme, vendemos la casa. Tú no le digas cuánto vale realmente.
Te doy tu parte y listo. Que se vaya a un asilo antes de que se caiga por las escaleras. El silencio cayó como un balde de agua helada. El juez levantó la vista. ¿Reconoce su voz, señora Ramírez? Verónica palideció. Esa grabación es ilegal. Fue una invasión a mi privacidad. No, su señoría, respondió Arturo. Fue en su propia casa, registrada por un menor que vive allí. Es totalmente válida. Miguel se levó las manos al rostro. Yo lo vi temblar. El juez tomó notas, con expresión severa. Señor Andrade, tío, usted estaba al tanto de esto, mi hijo titubeó. Yo solo quería el bienestar de mi madre. ¿Y las fotos falsas? ¿Las pruebas antiguas? Lo interrumpió Arturo. Todas provenientes de su teléfono. Miguel no respondió. Verónica apretó los labios. El juez respiró hondo. Esta corte no tolerará mentiras ni manipulación. Si descubro que alguien intentó engañar al tribunal, habrá consecuencias graves. La voz del juez resonó en cada rincón de la sala. Yo sentía que el corazón me iba a estallar. El resto del día fue un torbellino de declaraciones. Arturo presentó los recibos de las reparaciones, los comprobantes de impuestos, las fotos actuales de la casa. Verónica trató de interrumpir varias veces, pero el juez la calló. Al final, fijó la fecha para la resolución final. Martes siguiente, una semana después, cuando salimos del juzgado, el aire olía a tierra mojada. Miguel me alcanzó en la escalinata. «Mamá», me dijo con voz baja. Yo no sabía que él había dicho eso. «Pero sabías que me estabas demandando», le respondí sin mirarlo. Él bajó la cabeza. «Perdóname. No sé en qué momento perdí el rumbo. No le contesté. Solo seguí caminando bajo la llovizna, con Margarita a mi lado. Esa noche, mientras el agua golpeaba las ventanas, recé por algo que nunca pensé pedirle a Dios, que la justicia, por una vez, pesara más que la sangre. Y que mi nieto, ese niño que había tenido más valor que todos los adultos juntos, no pagara el precio de nuestra guerra familiar. La semana antes del fallo fue la más larga de mi vida. El silencio en la casa se sentía distinto, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Cada rincón me recordaba lo que estaba en juego. Las fotos de Ernesto en la pared, la máquina de coser junto a la ventana, las tazas desportiladas que usábamos cada mañana. Esa casa era más que ladrillos. Era mi historia entera. Liam venía cada tarde después de la escuela. A veces hacía la tarea en el comedor. Otras simplemente se quedaba callado, mirándome. «Abuela, si perdemos, ¿te vas a ir de verdad?», me preguntó una noche, mientras cenábamos sopa de lentejas. «No, mi amor», le responde, acariciándole el cabello. «No vamos a perder. Esta casa la construimos con amor. Y el amor no se vende. Él sonrió apenas, pero no convencido. Sabía demasiado para su edad. El lunes anterior a la audiencia, el licenciado Arturo me llamó. «Dona Elena, mañana será la última audiencia. Sea fuerte. Y, por favor». Legüe puntual. «Todo va a salir bien». Dormí poco. Soné con Ernesto. Estaba en el jardín, regando las plantas, con esa sonrisa suya que calmaba cualquier tormenta. «Ya casi que mi amor», me dijo en el sueño. «No tengas miedo, no estás sola». Al despertar, el corazón me latía con fuerza. Llegamos al juzgado a las 8. El cielo estaba claro, pero el aire olía a lluvia vieja. Margarita me acompañó, apretando mi mano. Dentro, todo era igual. Las bancas, el murmullo de los pasillos, las caras cansadas de los empleados. Miguel legó con Verónica. ¿No se miraban? Él parecía derrotado, ella furiosa, hideras de helos. Liam, agarrado de la mochila como si fuera un escudo. El juez entró, golpeó el mazo y ordenó silencio. Hoy se dictará resolución sobre el caso Andrade contra Torres. El abogado de Miguel pidió hablar. «Su señoría, mi cliente desea retirar la demanda». Un murmullo recorrió la sala. Verónica lo miró horrorizada. «¿Qué estás diciendo, Miguel?», susurró entre dientes. «Que esto se acabó», respondió él con voz temblorosa. «No voy a seguir con esta locura». El juez alzó una ceja. «¿Estás seguro, señor Andrade?» «Sí, su señoría. Mi madre tiene razón». Se detuvo, mirando hacia mí. Yo olvidé quién era. Por un instante sentí que el aire regresaba a mis pulmones,
Pero Verónica se levantó de golpe. No puede hacer eso, gritó. Esa casa es mía también. Usted no figura en la escritura, dijo el juez con tono severo. Y su actitud no ayuda a su causa. Si continúa interrumpiendo, la sacaré de la sala. Ella se quedó de pie, respirando agitada, mientras todos guardaban silencio. Muy bien, continuó el juez. Dado que la parte demandante ha desistido, y considerando las pruebas presentadas por la defensa, se declara el caso cerrado. La propiedad seguirá perteneciendo a la señora Elena Torres. No entiende al principio. Me quedé quieta, como si el mundo se hubiera detenido. Hasta que Margarita me abrazó y escuché su voz entre lágrimas. Ganaste, comadre, ganaste. Liam corrió hacia mí y se aferró a mi cintura. Te lo dije, abuela. No íbamos a perder. Miguel se acercó despacio, con la mirada baja. Perdóname, mamá, murmuró. Eso no se pide aquí. Y hago, le dije suavemente. Se demuestra con el tiempo. El juez golpeó una vez más el mazo. El caso está cerrado. Y espero, sinceramente, que esta familia aprenda algo de todo esto. Cuando salimos del juzgado, el sol ya brillaba. No era solo luz, era alivio. Pero la historia aún no terminaba, porque a veces, después de ganar, llega lo más difícil, aprender a vivir con las heridas. Los días posteriores al fallo se sintieron extraños. La casa, mi casa, seguía igual. Las mismas paredes, el mismo olor a café por las mañanas, las mismas fotos de Ernesto sonriendo desde su marco. Pero algo en el aire había cambiado. Por primera vez en meses, podía respirar sin miedo. Aún así, la paz no era completa. Miguel no volvió a llamarme. Su silencio pesaba más que cualquier insulto. Yo sabía que estaba avergonzado, confundido, quizás destrozado por dentro. Pero no podía ser yo quien diera el primer paso. No esta vez. Liam seguía viniendo cada tarde. Jugaba en el patio, hacía su tarea en el comedor. Y me ayudaba a regar las plantas. A veces se quedaba a dormir, en las noches, mientras lo veía descansar en el sofá con su cobija azul. Pensaba en todo lo que ese niño había soportado, los gritos, la tensión, la lealtad dividida. Era un niño con alma de adulto, con el corazón más valiente que muchos hombres. Una tarde, mientras tomábamos pan dulce con chocolate caliente, me dijo, abuela, mamá no me deja verte. Dice que el juez se equivocó. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté con calma. Yo pienso que el juez hizo lo correcto. ¿Por qué tú no le robaste nada a nadie? Le sonreí. Gracias, mi amor. ¿Eso me basta? Verónica, en cambio, no se detuvo. Empezó a hablar mal de mí en la escuela de Liam, con las vecinas, con cualquiera que la escuchara. Decía que yo lo manipulaba, que lo usaba contra su propio padre, pero la gente no es tonta. En la colonia todos sabían quién era quién. Una mañana, mientras barría la banqueta, doña Rosario, la del puesto de tamales, me gritó desde la esquina. Doña Elena, bien hecho. Esa casa es suya. Dios no abandona a las mujeres que luchan. Sonreí. No le responde, pero por dentro di gracias. Porque, al final, en este país, una madre sola que se defiende todavía inspira respeto. Esa misma semana recibí la visita del licenciado Arturo. Traía un sobre en la mano. Vengo a entregarle oficialmente la resolución celada. Me dijo, ya no pueden tocarla. Doña Elena, esta casa es legalmente suya y punto final. Lo mire con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo agradecerle. Licenciado, no me dé las gracias a mí. Agradezcale a ese nieto tan valiente que tiene. Él salvó a su familia. Después de que se fue, me quedé mirando la puerta. Salvó a su familia. Esa frase me dolió y me sanó al mismo tiempo. Porque sí, Liam nos había salvado, pero al mismo tiempo, había perdido la inocencia demasiado pronto. Esa noche, antes de dormir, recé. No pedí justicia ni venganza. Solo pedí serenidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que Ernesto estaba allí, escuchándome. El viento movía las cortinas, y el jardín olía a jazmín. Tal vez, pensé, este era el comienzo de una nueva etapa. Una donde la soledad no pesaba tanto, porque estaba llena de memoria, de amor y de dignidad. Y aunque la guerra había terminado, yo sabía que la historia con Miguel aún no, porque las heridas entre madre e hijo no se curan con un papel celado, sino con el paso del tiempo. Y el tiempo apenas estaba empezando a hacer su trabajo,
Pasaron las semanas y el silencio entre Miguel y yo se volvió una presencia constante, como un eco en cada habitación. No había odio, solo una distancia dolorosa. Esa que deja la vergüenza cuando el corazón sabe que ha fallado. Liam seguía visitándome, aunque cada vez venía más serio. Una tarde de sábado, mientras lo veía jugar con los perros callejeros del vecindario, me dijo con voz bajita: «Abuela, mi papá ya no vive con mamá». Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Y yo lo escuché. Se pelearon muy feo. Mamá gritó que era un inútil, que había arruinado todo, y él se fue con una maleta. Sentí un nudo en el estómago. No supe si alegrarme o sentir tristeza. Esa mujer había destruido a mi hijo. Sí, pero también era la madre de mi nieto. Y cuando una familia se rompe, los pedazos siempre caen sobre los niños. ¿Y tú cómo estás? Mi vida. Le pregunté. Liam se encogió de hombros. Extraño a papá. Pero también estoy tranquilo aquí contigo. Aquí no hay gritos. Aquí huele bonito. Miré suavemente, acariciándole el cabello. Aquí siempre vas a tener un lugar. Corazón. Esa noche, mientras cenábamos pan y atole, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Mamá. Era la voz de Miguel. Cansada. Quebrada. Me quedé muda. Solo quería saber cómo estás. Continuó. Yay, ¿cómo está Liam? Está bien. Tranquilo. Gracias por cuidarlo. No sé si merezco que lo hagas. No lo haces por ti. Miguel. Lo hago por él. Es mi nieto. Hubo un silencio largo al otro lado. Mamá, dijo al fin. Yo no sé cómo reparar lo que hice. Con el tiempo. Responde. Conteniendo las lágrimas. Con hechos. No con palabras. Nos quedamos claros. Por primera vez en meses, esa llamada no se sintió como una batalla. Cuando colgué, me di cuenta de que mi rabia se estaba transformando en algo distinto. No era perdón todavía, pero sí la necesidad de sanar. Los días siguientes, Liam empezó a hablar más de su padre. Dice que va a venir a verme al parque. Con una trabajadora social me contó una tarde. Eso está bien, hijo. Tu papá también necesita volver a aprender a ser papá. El domingo lo llevé a misa. Después del servicio, se acercó el padre Gabriel. Un sacerdote de voz suave y mirada bondadosa. Doña Elena, me enteré de lo que pasó. Su fortaleza ha sido ejemplo para muchas mujeres de la parroquia. No soy fuerte, padre, le dije. Solo no me dejaron opción. Él sonrió. A veces la vida nos empuja a hacerlo. Pero recuerde, la justicia sin compasión se vuelve venganza. Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa tarde, al regresar a casa, encontré una carta en el buzón. Era de Miguel. Reconocí su letra enseguida, temblorosa, como la de un niño que vuelve a escribir después de años. Perdón, mamá, no por el juicio, ni por la casa, sino por haberte hecho sentir sola. Victoria me dejó, se elevó todo lo que pudo. Me quedé sin nada, pero tal vez necesitaba eso para entender. No quiero dinero, no quiero nada. Solo quiero algún día poder sentarme contigo a tomar café, como antes. Loré sobre esa carta como si fuera una oración. No porque lo hubiera perdonado, sino porque, por primera vez, sentí que mi hijo estaba intentando regresar a casa. No a la casa del ladrillo, sino a la casa del corazón. Esa noche dormí en paz. La guerra había terminado. Y lo que quedaba era tierra fértil para algo nuevo, el lento, torpe, pero necesario proceso del perdón. Una semana después de recibir la carta de Miguel, lo vi llegar por primera vez en meses. Era sábado, cerca del mediodía. Yo estaba en el jardín, podando las bugambilias, cuando escuché el rechinar de unos frenos afuera. El sonido del motor se apagó, y una voz que conocía demasiado bien dijo: «Con timidez, ¿puedo pasar? Mamá». Me quedé quieta. No sabía si correr a abrazarlo o decirle que se fuera. Cuando levanté la mirada, ahí estaba, delgado, con la barba crecida, los ojos cansados y un ramo de flores marchitas en las manos. «No quería venir sin avisar», dijo, sosteniendo el ramo, «pero necesitaba verte». Asentí. «Pasa». Entró despacio, como quien pisa tierra sagrada. Miró alrededor, y sus ojos se detuvieron en los retratos de Ernesto, en la máquina de coser, en el silón donde de niño veía caricaturas. Todo sigue igual.
Susurro. Sí, responde. Esta casa no se mueve. Aunque algunos quieran hackearlo. Nos sentamos frente a frente. En la misma mesa donde una vez dejó los papeles de la demanda. El silencio fue largo. Incómodo. Pero necesario. Mamá, empezó él, con la voz temblorosa. No tengo palabras para pedir perdón. Sé que no bastan. Sé que destruí todo lo que tocaba. Respiro hondo. Victoria me dejó. Se llevó el dinero, las cuentas, todo. Y lo peor, bajo la cabeza. Lo peor es que se llevó la poca dignidad que me quedaba. Yo lo observaba sin decir nada. Quise sentir rencor, pero solo sentí lástima. No por debilidad, sino porque veía frente a mí al niño que alguna vez me contó todo. No vine a justificarme, continuó. Vine a agradecerte por no haberme odiado, por cuidar a Liam. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese niño es lo único que hice bien en la vida. Me acerqué despacio. Le puse una mano en el hombro. Todavía puedes hacer más cosas bien, Miguel. Pero tienes que empezar por ti. Él asintió, solozando. He estado yendo a terapia. Intento entender cómo llegué tan bajo. Y cada vez que hablo con el psicólogo, me doy cuenta de lo mismo. Todo empezó el día que dejé de escuchar a mi madre. Esa frase me desarmó. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente cayeron. Nos quedamos así, en silencio, tomados de las manos, mientras el reloj marcaba el paso lento del perdón. Después de un rato, le serví café de ola, como cuando era joven y llegaba del trabajo hambriento. Él sonrió débilmente al primer sorbo. Sabe igual que antes, dicho. A casa, porque aquí siempre fue tu casa, le responde. Aunque tú te olvidaras. Liam llegó poco después, corriendo desde la escuela. Cuando vio a su padre, se detuvo en seco, «Papá», preguntó con la voz temblorosa. Miguel abrió los brazos. «Sí, hijo. Soy yo». El niño corrió hacia él y se abrazaron. Fue un abrazo largo, fuerte, el tipo de abrazo que sana heridas invisibles. Yo los miraba desde la puerta, con lágrimas contenidas y el corazón lleno. Ernesto, pensé, si pudieras verlos ahora. Esa noche cenamos juntos los tres. Nada lujoso, sopa de verduras, pan caliente y esperanza. No hablamos del pasado. No hacía falta. El silencio, esta vez, no dolía. Cuando se fueron, me quedé mirando las tazas vacías sobre la mesa. Y supe que, aunque el perdón no borra lo ocurrido, sí puede abrir una puerta. Yo estaba lista para abrirla. Sin miedo, los días siguientes fueron distintos, como si el aire dentro de la casa se hubiera limpiado. Ya no era el silencio del rencor, sino uno más suave, lleno de calma. Miguel empezó a venir los fines de semana para ver a Liam. A veces ayudaba en el jardín. Otras simplemente se sentaba conmigo a tomar café y hablar de cosas simples. El trabajo, la escuela del niño, los vecinos. Era raro verlo allí, en el mismo comedor donde una vez me di yo que debía irme. Pero la vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Los mismos lugares que fueron testigos del dolor también pueden ser escenario de la reconciliación. Una tarde, mientras él cambiaba un foco del pasillo, le dije sin mirarlo: «No pienses que todo está perdonado, hijo. Aún hay heridas que tardarán en cerrar». «Lo sé, mamá», contestó, «pero quiero merecerlo, aunque me tome el resto de mi vida». No responde, solo asentí. Y en mi interior, algo se movió. No era olvido, pero sí un poco de paz. Esa semana, Liam tuvo una presentación en la escuela. Me pidió que fuera. El auditorio olía a papel y flores de plástico, como todos los eventos escolares. Cuando subió al escenario, lo vi con su camisa blanca y su voz temblorosa, recitando un poema sobre la familia. Una familia no se rompe si honra quien ama, aunque duela, aunque sangren las palabras. Las maestras aplaudieron. Miguel, sentado a mi lado, se secó una lágrima en silencio. Por un momento, todo lo feo, todo lo que habíamos vivido, pareció disolverse en esa pequeña voz que hablaba de amor y perdón. Al salir, Liam tomó nuestras manos, una en cada lado, y dijo: «Ya no quiero que peleen nunca más». Lo miramos y los tres sonreímos sin decir nada. A veces los niños entienden antes que los adultos lo que realmente importa. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Escuché el sonido del viento colándose por la ventana y me pareció oír la voz de Ernesto. Lo lograste, Elena. No dejaste que el odio te ganara. Me detuve, mirando el cuadro de su rostro colgado sobre la pared. No lo logré sola. Le dije en voz baja. Fue gracias a Liam. A su corazón limpio, porque al final fue él quien salvó todo. Su inocencia, su valor, su sentido de justicia. Fueron más fuertes que la codicia de los adultos esa noche, antes de dormir. Me senté en la cama con una taza de té y la vieja cobija que Ernesto usaba para mirar la televisión. Pensé en el camino recorrido, la traición, la soledad, la batalla, la verdad revelada, y finalmente, el comienzo de la reconciliación. Y entendí algo que antes no podía ver. Perdonar no es olvidar. Es decidir que el pasado ya no tendrá poder sobre tu paz. Cuando apago la luz, sentí que la casa respiraba conmigo. La casa que defendí con todo mi corazón. El hogar que se convirtió en símbolo de resistencia y amor. Las paredes guardaban cicatrices, igual que nosotros. Pero también una nueva promesa. Que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir incluso al peor de los juicios. El invierno legó silencioso ese año, con las noches frías y los amaneceres cubiertos de neblina. En el patio, las flores de bugambilia se marchitaron, pero seguían colgando con dignidad, como si también se negaran a rendirse. Yo solía salir cada mañana con mi taza de café de ola. Envolverme en mi chal y mirar el cielo, por primera vez en mucho tiempo. Sentía paz. Liam seguía creciendo rápido. Ya hablaba con una madurez que a veces me desarmaba. Una tarde de diciembre, mientras decorábamos el árbol de Navidad con las esferas que guardo desde que Ernesto vivía, me pregunto, abuela, ¿por qué perdonaste a mi papá? Me quedé calada un momento, sosteniendo una estrella dorada entre las manos. ¿Por qué guardar rencor te envenena el alma? Hijo, ¿y ya no te duele lo que hizo? Sí, todavía duele, pero el perdón no borra el dolor, solo lo vuelve más liviano. Liam asintió, pensativo. Entonces, perdonar no es olvidar. No, mi vida. Perdonar es recordar sin llorar. Esa noche, Miguel le legó con una caja envuelta en papel rojo. No es un regalo. Mamá, me dijo con una sonrisa nerviosa. Es algo que quiero devolverte. Dentro había todas las fotos familiares que había cuidado de su casa cuando estaba con Verónica. Fotos de Ernesto cargando a Liam de bebé, de mí cosiendo su uniforme de secundaria, de los tres en la playa de Manzanillo el año que cumplió 20. Me temblaron las manos. No sabía cuánto las necesitaba hasta que las vi otra vez. Susurro. Gracias, hijo, le dije, conteniendo las lágrimas. Estas fotos son nuestra historia. Y lo más bonito de una historia es cuando todavía se puede escribir un final diferente. Esa Navidad fue sencilla pero cálida. Miguel y Liam ayudaron a colgar las luces en el patio, y Margarita vino con su flan de cajeta. Comimos pozole, brindamos con sidra y rezamos un rosario por Ernesto. Cuando el reloj marcó la medianoche, nos abrazamos. Feliz Navidad. Mamá, me dijo Miguel, con la voz quebrada. Feliz Navidad, hijo. En ese abrazo sentí que algo finalmente se había reparado, aunque las grietas siguieran visibles, y recordé lo que me había dicho el padre Gabriel. La justicia sin compasión se vuelve venganza. Tenía razón. ¿Yo había buscado justicia? Sí, pero el perdón fue lo que me devolvió la vida. Más tarde, cuando todos dormían, salí al jardín. El aire estaba frío, y el cielo, lleno de estrellas. Miré hacia la ventana del cuarto donde Ernesto y yo compartimos tantos años y, en voz baja, le dije, lo logré, amor. No vendí la casa, no vendí nuestra historia. Y nuestro hijo, poco a poco está volviendo a ser el hombre que sonamos que fuera. El viento movió suavemente las hojas, como una respuesta. Esa noche dormí con el corazón tranquilo. Por primera vez, no me sentí una víctima de lo que pasó, sino una sobreviviente. Y entendí que a veces la victoria no está en ganar una demanda, sino en recuperar el alma. Han pasado 2 años desde aquel juicio que cambió nuestras vidas. La casa sigue igual. Aunque el tiempo la ha llenado de nuevos sonidos. La risa de Liam jugando con el perro que adoptamos. La radio vieja que pongo cada mañana con boleros. Y las visitas frecuentes de Miguel los domingos. El silencio que antes dolía ahora se siente como compañía.
Miguel encontró un nuevo rumbo. Dejó el trabajo en la inmobiliaria y abrió su propio despacho contable en el centro de Querétaro. Trabaja mucho, pero ya no por ambición, sino por reconstruir su vida con dignidad. A veces me trae pan recién horneado de la panadería de Don Kerman y se sienta conmigo en la terraza a hablar de cosas sencillas. Las lluvias, el precio del gas, los partidos del América. Detrás de cada palabra suya hay algo nuevo. Humildad. Liam ya tiene 11 años. Es un niño curioso, noble y fuerte. Le gusta leer historias de detectives y dice que cuando sea grande será abogado, para ayudar a las abuelas que se enfrentan a los injustos. Cada vez que lo escucho, sonrío, porque sin saberlo, él ya cumplió ese destino el día que se levantó en aquel tribunal. A veces vienen mis amigas de toda la vida, Margarita y Carmen, a tomar café con pan dulce. Nos sentamos bajo el laurel del patio y hablamos de todo, del clima, de las nietas, de los precios en el mercado, y siempre, en algún momento, una de ellas me dice: Elena, tú deberías escribir un libro con todo lo que viviste. Yo contesto: no haría falta, la vida ya lo escribió por mí. He aprendido que las casas, como las personas, guardan memoria. Esta, mi casa, tiene grietas, sí, pero también tiene raíces profundas. Fue testigo de mi amor, de mi miedo, de mi lucha y de mi perdón. Cada pared guarda la voz de Ernesto, el eco de mis lágrimas y la risa de mi nieto una tarde de primavera. Miguel me trajo un regalo, era una llave, otra llave de la casa. Pregunté, confundida. Él sonrió. No, mamá, es la llave de mi nuevo hogar. Me miro con los ojos llenos de emoción. Quiero que la tengas tú primero, porque aprendí que un hogar no se construye con paredes, sino con perdón. No pude evitar llorar. Lo abracé con fuerza, sintiendo que, por fin, todo el peso del pasado se disipaba. Esa noche, mientras veía a Liam hacer su tarea y escuchaba los grillos afuera, pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. El dolor, la traición, la vergüenza. Y cómo, de alguna manera, todo eso nos había llevado a algo más profundo, la verdad. El perdón no me devolvió lo perdido, pero me devolvió a mí misma. Y eso fue suficiente. Hoy, cuando el sol cae y la luz entra por las cortinas, tomo una respiración lenta y pienso: defendí mi casa. Pero también defendí mi historia. Porque hay batallas que no se libran por ladrillos ni dinero, sino por dignidad. Y esa es una guerra que vale la pena ganar. A veces. Liam se sienta a mi lado en la mecedora del porche y me pregunta: abuela, ¿tú crees que el abuelo nos ve desde el cielo? Lo miro y sonrió. Estoy segura, mi amor, y debe estar muy orgulloso de nosotros. El niño asiente y apoya su cabeza en mi hombro. El viento sopla suave, y el aroma a la tierra mojada llena el aire. Entonces cierro los ojos y susurro una última promesa. Hasta mi último aliento. Proteger este hogar, porque aquí no solo hay paredes. Aquí está mi alma.